Rescatando lenguas en peligro de extinción. Los lingüistas han sabido durante años que miles de los idiomas del mundo corren grave peligro de extinción. Sin embargo, solo recientemente se ha convocado al campo de la voluntad y el dinero puede hacer mucho al respecto. Hace 10 años, Michael Krauss envió una advertencia escalofriante a través de la disciplina de la lingüística con su predicción de que la mitad de las 6.000 lenguas que se hablan en el mundo dejarían de ser pronunciadas dentro de un siglo. Krauss, profesor de idioma de la Universidad de Alaska Fairbanks, ha fundado el Alaska Native Language Center para tratar de preservar las más posibles de las 20 lenguas que aún se conocen de las personas indígenas del estado. Solo 2 de esos idiomas han sido enseñados a los niños. Muchas otras solo existieron en las memorias de algunos hablantes viejos, los demás fueron cayendo rápidamente en desuso. A menos que los líderes de la comunidad científica dirijan un esfuerzo mundial para estabilizar el declive de los idiomas locales, advirtió, 9/10 partes de la diversidad lingüística de la humanidad probablemente estarían condenados a la extinción. Un estudio realizado en 1990 en Australia encontró que 70 de las 90 supervivientes lenguas aborígenes ya no eran utilizados regularmente por todos los grupos de todas las edades. Lo mismo era una realidad para todos, excepto 20 de las 175 lenguas indígenas americanas habladas o recordadas en los Estados Unidos. En vista de ello, la consolidación del lenguaje humano puede parecer una buena tendencia, una que podría aliviar las tensiones étnicas y facilitar el comercio global. Los lingüistas no niegan esos beneficios y reconocen que en la mayoría de los casos las pequeñas comunidades eligen, a menudo inconscientemente, cambiar a la lengua de la mayoría porque creen que van a aumentar su estatus social o económico. Muchos expertos en el campo, sin embargo, lloran la pérdida de idiomas raros, por varias razones. Algunas de las cuestiones lingüísticas más básicas tienen que ver con los límites de la voz humana, los cuales están lejos de ser completamente estudiados. A muchos investigadores les gustaría conocer cuáles elementos estructurales de la gramática y el vocabulario, si es que lo hay, son verdaderamente universal y por tanto probablemente estén cableados dentro del cerebro humano. Otros científicos tratan de reconstruir patrones ancestrales de migración por la comparación de palabras compartidas que aparecen en idiomas no relacionados de otra manera. En cualquiera de los casos, entre más grande el portafolio de idiomas que estudies, más probabilidades tienen de obtener la respuesta correcta. El idioma es el elemento más importante en la cultura de una comunidad. Cuando éste muere, pierde sabiduría especial de esa cultura y una ventana única en el mundo. El final de la apatía. A pesar del constante zumbido cerca de los lingüistas sobre las lenguas en peligro de extinción en los últimos 10 años, el campo ha logrado deprimentemente poco. Se podría pensar que habría algún tipo de respuesta organizada a esta grave situación. Algún intento para determinar cuáles idiomas pueden ser salvados y cuáles deberían ser documentados antes de que desaparezca, pero no hay tal esfuerzo organizado en la profesión. Con tan poco dinero disponible para investigaciones, dice Steve Beer de la Universidad de Pensilvania, nadie quiere trabajar en los idiomas en peligro. Tienen que renunciar y elegir una carrera más segura y lucrativa. Sus contribuciones ayudaron a revigorizar un programa de maestro-aprendiz creado en 1992. Hablantes fluidos reciben $3,000 para enseñar a jóvenes relativos, a quienes también se les paga, sus lenguas nativas a través de 360 horas de actividades compartidas, pero el enfoque maestro-aprendiz no ha alcanzado gran popularidad en los Estados Unidos. Para la vasta mayoría de estos idiomas hay muy poco o no existe grabación alguna de su gramática, vocabulario, pronunciación o uso en la vida diaria. Una nueva Torre de Babel. No hay un archivo que ninguna universidad o Fundación Nacional de Ciencias haya entregado para mantener indefinidamente. Podrían ser registrados solo para ser perdidos de nuevo, cuando los registros digitales caigan en la obsolencia.
Complicando aún más las cuestiones, docenas de instituciones alrededor del mundo están creando bibliotecas digitales para registrar idiomas en peligro. Esto podría crear una torre de Babel de una nueva categoría, porque los proyectos planean usar formatos de registros inconsistentes, terminología e incluso nombres de los idiomas. Beer, Carrie F. Simmons, de SEAL International y muchos otros han estado trabajando para traer algo de orden a este caos, construyendo una comunidad abierta de archivos de idiomas, Open Language Archive Community, o LAC, que usan metadatos, una especie de catálogos de tarjetas digitales, para suavizar estas inconsistencias. OLAC abarca más de 20 repositorios de idiomas. Cuando el sistema comience a operar, permitirá a los investigadores buscar en una vasta matriz de datos para revisar sus teorías de cómo evolucionaron los idiomas, acerca de cómo la confluencia de lenguas refleja la migración de los pueblos y sobre los límites de la voz humana. El colega de Bill, Michael Maxwell, está fascinado con la reduplicación, una característica de numerosos idiomas en los cuales una repetición de significantes significan otra cosa, tal como en el plural, como si el plural de gato fuera gato-gato. La cultura de los pueblos indígenas, tales como la de esta tribu Hewi en Botswana, es transmitida a través de su idioma nativo. Si el idioma se pierde, muchos de su tradición oral, historias y fábulas, conocimientos del ambiente local, incluso una única visión mundial, se pierde con él. Mejor vivos que fosilizados. Incluso si un idioma ha sido completamente documentado, todo lo que perdura una vez que ha desaparecido del uso activo es el fósil de un esqueleto. ¿Cómo comenzaba la gente una conversación y hablar con los bebés? ¿Cómo conversaban los maridos con las esposas? Pregunta Hinton. Esas son las primeras cosas que quieres aprender cuando quieres revitalizar el idioma. Hace 20 años en Nueva Zelanda los hablantes de Maon implementaron nidos del idioma, en los cuales los preescolares eran sumergidos en el idioma nativo. El número de hablantes nativos se estabilizó en 1000 aproximadamente. Los estudiantes ahora pueden tener educación en hawaiano todo el camino hasta la universidad. Escuelas de inmersión en marcha en otros lugares se han encontrado con resistencias de ambas partes, tanto con la comunidad y sin ella. Ofelia Cepeda, de la Universidad de Arizona, quien es tal vez la más prominente abogada nativa americana para la revitalización de los idiomas indígenas en Estados Unidos, describe problemas similares para su propio idioma, Tohono o Hodam. Refiere que estamos esencialmente impotentes en el gran esquema. Obtener poder sobre las escuelas en nuestras propias comunidades es la necesidad clave. Solo porque una comunidad hablante sea pequeña no significa que su idioma esté condenado. En el último informe, había solo 186 personas que hablaban caritiana, pero todos vivían en el mismo pueblo en Brasil, el cual tenía solo 191 habitantes. Entonces una cifra mejor que el 96% de la población permanecía hablando el idioma y enseñando a sus niños. Ha habido una historia de lingüistas prediciendo la muerte de los idiomas, solo para regresar 20 años después y descubrir que siguen aquí. Los hablantes comienzan a tener dudas colectivas acerca de la utilidad de la lealtad lingüística. Una vez que comienzan a considerar que su propio lenguaje es inferior que la mayoría de los idiomas, la gente deja de usarlo. En todas las situaciones, los niños adoptan una actitud y prefieren el idioma dominante. La mayoría de los estadounidenses y canadienses del oeste de Quebec tienen la reacción visceral de que cualquier persona que hable otro idioma frente a ellos está cometiendo un acto inmoral. Obtienes la misma reacción en Australia y Rusia. No es coincidencia que estas sean las áreas donde los idiomas estén desapareciendo más rápido. El primer paso para rescatar los idiomas moribundos es persuadir a las mayorías del mundo de permitir a las minorías que hablen con sus propias voces entre ellos.